Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Por fin llegamos a los campos. Hoy empezamos el primer capítulo dedicado a la teoría clásica de campos y para aquellos que estéis deseosos de hacer teoría cuántica de campos, no os preocupéis porque lo haremos en el curso de teoría cuántica de campos. Y este es un mensaje para los más impacientes. Ser bueno en teoría cuántica de campos necesariamente pasa por ser muy bueno en teoría clásica de campos. Porque una vez se cuantiza, uno tiene que tener una cierta guía de lo que está pasando, de cómo interpretar las cosas. Y además hay otro hecho fundamental, que es que cuantizar significa discretizar, por así decirlo, el número de partículas. Pero cuando el número de partículas es lo suficientemente grande, entonces la descripción cuántica coincide con la clásica. Así que saber teoría clásica de campos es fundamental para poder seguir un curso de teoría cuántica de campos. Así que sin más rollos, empezamos. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué usar campos en una teoría física? Afortunadamente la respuesta es muy sencilla. Imaginemos a un señor que está en Madrid, por ejemplo, y otro señor que está en Barcelona. Entonces imaginemos que este señor quiere enviar algún tipo de información al señor azul. Claro, si este señor se decidiera a mandar la información en el tiempo cero y resulta que el señor de Barcelona recibiera la información también en el tiempo cero, bueno, vamos a imaginar que estamos en la relatividad especial y que podemos sincronizar los relojes si ninguno de estos dos señores se está moviendo, entonces es posible que los dos marquen el tiempo igual a cero, ¿vale? Bueno, esto lo digo solo por precisar. Esto se puede hacer siempre que esta gente no se esté moviendo uno con respecto al otro. Pues bien, mandar una información a una velocidad infinita viola los principios de la relatividad especial, lo cual nos pone muy tristes. Y esto es el típico caso de la fuerza de la gravitación universal de Newton, ¿no? Menos G, M partido R al cuadrado, en el que si el Sol está aquí, es el clásico ejemplo, pero tengo que ponerlo, si este es el Sol y esto es la Tierra, si de repente desapareciera el Sol, entonces según estas fórmulas, enseguida se notaría aquí en la Tierra al instante, según estas fórmulas de aquí, lo cual no puede ser, porque querría decir que esa información viaja a una velocidad infinita. Entonces, el ejemplo más sencillo que se me ocurre ahora mismo para ilustrar qué podrían hacer estos señores, vamos a imaginar que las ecuaciones de Maxwell y las ondas aún no se han inventado. Bueno, pues un posible prototipo primitivo para mandar información de uno a otro podría ser, pues por ejemplo, utilizando una cuerda. Es, ya digo, muy primitivo y es simplemente para hacer un ejemplo súper tonto, ¿eh? Entonces a lo mejor este señor podía codificar su información con unos y ceros, que por ejemplo podría significar que si hace una pequeña montañita es un 1 y si no hace nada es un 0, por ejemplo, y entonces todos sabemos que esta montañita viaja a una cierta velocidad. Sí que es cierto que luego se va difundiendo por la pérdida de energía, pero supongamos que esto es una cuerda mágica y no se disipa la energía, pues entonces al cabo de un tiempo le llegará el primer bulto y después el siguiente, etc. Y con esto podría mandar información, pero tardaría un cierto tiempo porque esa información irá a una velocidad concreta por la cuerda. Pues bien, para describir esto, el objeto que mejor lo describe es un campo que denotaremos con la letra phi, que es básicamente, en este caso concreto, la altura de la cuerda en un tiempo concreto y en una posición concreta. Esto va a ser el objeto con el que podemos hacer este tipo de cosas. Por supuesto, en un mundo donde Maxwell sí que exista, que es nuestro mundo, por cierto, sabemos que una forma más moderna de enviar información es a través no de una cuerda, sino de ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Esto sería otro ejemplo de campo. Así que en mecánica teórica podemos decir que hay una velocidad finita de transmisión de datos y luego hay otra razón que cuando esto finalmente se cuantice, pues en mecánica cuántica podrán aparecer y desaparecer partículas y eso solo es posible, al menos hasta el día de hoy. El ser humano no ha encontrado una manera mejor, de momento, de explicarlo que con un campo cuantizado, que precisamente significa eso,
que aparezcan y desaparezcan partículas. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Y resulta que esta condición de que haya una velocidad finita de transmisión de datos es equivalente a que las interacciones sean locales. De esto hablaremos en este capítulo, no os preocupéis, pero lo dejo aquí para que quede constancia de que vamos a hablar de eso. Así que ya que hemos utilizado un modelo primitivo, que es una cuerda, pues vamos a hacer nuestro primer prototipo de una field theory, que queda más chulo decirlo en inglés, es decir, una teoría clásica de campos. Vamos a hacerlo en una dimensión y vamos a hacerlo, además, con un soporte mecánico. Esto básicamente significa que en nuestro prototipo, que esto va a durar poco, pero bueno, para este primer prototipo vamos a necesitar de materia que sea como el medio por donde se va a propagar el campo. Pero ya digo que, insisto de nuevo, que esto solo será en el prototipo. Puede ser que haya un medio o puede ser que no haya. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas no necesitan de ningún medio para transmitirse, ¿vale? Por ejemplo. Pero claro, nosotros tenemos el pequeño problema que sabemos mucho ya de mecánica teórica de objetos puntuales. Si tenemos una pelotita y sabemos su masa, la energía potencial, etcétera, pues podemos hacer malabares con esto. Pero claro, ¿cómo podemos hacer un medio continuo lleno de infinitos puntos así a ciegas? Bueno, lo que podemos hacer es decir, bueno, no nos preocupemos, vamos a hacer un pequeño modelo, vamos a hacer un toy model, en el que vamos a poner unas cuantas partículas separadas la misma distancia, ¿vale? Etcétera. Y esa distancia, pues podría ser, por ejemplo, A. Y vamos a poner un muelle entre ellas. Y vamos a imaginar que ese muelle tiene una cierta constante elástica y que todas las partículas tienen masa m. Antes de seguir con el modelo nos tenemos que preguntar si es un buen modelo por el cual empezar. Y la respuesta es que sí, porque responde a lo que he dicho antes de la localidad de las interacciones. Que quiere decir básicamente que si cogemos al azar una de las partículas, por ejemplo esta, pues esta claramente solo interacciona directamente con sus vecinas. Pero esta no interacciona con esta. Lo hace de forma indirecta, tocando las narices a esta y esta a su vez tocando las narices a esta. Pero no de forma directa. Para hacerlo de forma directa tendría que ser así. Que hubiera un muelle aquí, aquí otro muelle, y que hubiera otro muelle conectando esta con esta. Entonces esto sería una interacción no local. Y esto no lo permitimos. Si estas son las posiciones de equilibrio, entonces a lo mejor esta señora se puede mover un poco hacia la derecha, por ejemplo. Esta a lo mejor se puede mover un poco hacia la izquierda. Esta un poco hacia la derecha. O hacia la derecha también, izquierda, etcétera. O sea, todas, digamos, pueden moverse un poco en torno de su posición de equilibrio y los muelles en este caso se encogerán o se estirarán y aquí igual se queda igual, etcétera, ¿no? O sea, que los muelles se adaptan de manera que llamaremos X a esta distancia, la distancia que hay desde el punto de equilibrio hacia donde esté. Si X es positivo es que se ha movido a la derecha y si X es negativo es que se ha movido hacia la izquierda. Así que el lagrangiano será, como todas las masas son iguales en este modelo, pues será la masa entre 2 del primer señor por, vamos a llamar a estos señores Q mejor. Esto sería, por ejemplo, el QI, esto sería el desplazamiento QI más 1, QI más 2, etc. Vale, y tenemos un sumatorio para todos los señores. Si hay 80, pues 80, y si hay 100, 100, lo que sean. Y tendríamos pues simplemente la velocidad, que sería Q punto al cuadrado, y el I se refiere a qué partícula estamos trabajando. Y luego, como es el lagrangiano, tenemos que restarle la energía potencial. Entonces tenemos menos K medios, y por cada muelle tenemos que ver la energía acumulada en cada muelle, y entonces eso es simplemente pues la resta de QI más 1 menos QI al cuadrado. Porque, por ejemplo,
un muelle en concreto, este muelle. Si por ejemplo las posiciones de equilibrio de las partículas fueran estas y resultara que esta señora se ha desplazado, por ejemplo, imaginemos que esto es la Q17 y esta de aquí es la Q18. Si resulta que Q18 es igual a Q17, entonces este muelle no está ni encogido ni alargado. Por lo tanto, no habría energía cinética, no habría energía potencial. Y eso quiere decir que Q18 menos Q17, al ser igual, esto daría 0 y por lo tanto, elevado al cuadrado, pues también 0. Y entonces ese término no tendría energía potencial acumulada. ¿Vale? Por lo tanto, esto es la manera correcta de describir la energía potencial de todos esos muelles. Vale, vamos a definir ahora la densidad de masa y en este caso será densidad lineal porque estamos en una dimensión. Entonces, vamos a coger, por ejemplo, desde aquí hasta aquí y vamos a decir, vale, ¿cuánto mide esta distancia? Bueno, todo esto mide A y esto mide la mitad de A y la mitad de A, por tanto en total mide 2A. ¿Cuánta masa hay? Pues hay dos pelotas rojas, por lo tanto será 2 veces M. Entonces, en este caso, aquí, en este recuadro, la densidad sería la masa total dividido entre la longitud, o sea, M entre A. Pero si hubiera cogido este otro recuadro, ¿qué hubiera obtenido? Pues tendríamos 1, 2, 3, 3,5 y 4. Por lo tanto, 4A y de masas tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4 masas. Por lo tanto, la densidad volvería a dar M partido A. Así que está claro que tiene sentido hablar de que la densidad de masa lineal pues es M entre A. Vale, ahora cojamos esta pelota por poner cualquiera de ellas y la desplazamos un poco. Así que si la posición de equilibrio es esta, pues vamos a imaginar que se desplaza un poco para allá. Entonces a lo mejor ha estirado a este muelle y a este, por ejemplo, lo ha encogido. Entonces, ¿cuál es la fuerza que sentiría esta señora? Más o menos. Pues si se ha desplazado una cierta distancia Q, pues entonces la fuerza que sentiría, más o menos, sería por un lado la de este muelle que intenta llevarlo para allá y luego la de este muelle que también lo intenta llevar hasta allá, porque está encogido. O sea que la fuerza más o menos sería como 2 veces la constante elástica y esta Q, pongamos que es del orden de A, digamos, ¿no? Esto es una aproximación más o menos para ver el orden de magnitud. Pero como podría ser que este muelle, en vez de estar encogido, por ejemplo, estuviera también estirado, por ejemplo, imaginemos que esta pelota se ha ido más para allá y tal, pues entonces esta fuerza ya no sería hacia allá, sino que sería una fuerza hacia allá. Por tanto, la fuerza en ese caso pues valdría más o menos 0, ¿no? Así que si hacemos una especie como de promedio de 2Ka más 0 entre 2, una especie de promedio más o menos, pues esto sería Ka. Es decir, que la fuerza promedio iría como Ka. Esto no lo toméis muy en serio, es simplemente para pensar un poco el orden de magnitud de las cosas, ¿eh? Entonces, si esto en vez de ser muelles fuera una cuerda, pues entonces en vez de llamarle fuerza le llamaríamos tensión. Entonces vamos a cambiar el nombre, en vez de F, vamos a ponerle tensión. Entonces esto significa que esta constante K pues sería algo así como la tensión de la cuerda o la tensión de esta, entre comillas, cuerda de muelles dividido entre A. Perfecto, pues ya tenemos casi todos los ingredientes, solo me falta uno, que es hacer un remember de no sé qué curso, creo que lo di esto en el curso de mecánica cuántica hace ya un porrón de años. Bueno, si alguien tiene dudas de lo que voy a decir ahora, que me lo diga por comentarios, intento responderle. Pero básicamente lo que voy a decir es que la integral entre A y B de una cierta función, f de x, que se comporte bien y tal, o se puede calcular como el límite cuando n tiende a infinito de b menos a entre n por el sumatorio de fxy, donde f de xy es, partimos esto
en trocitos iguales el eje X, y esto sería por ejemplo X1, X2, X3, etc. B menos A entre N, si esto es A por ejemplo y esto es B, pues B menos A entre N es la distancia que es igual en todos los lados, ¿vale? Esto de aquí es esta distancia, ¿vale? Y lo que se hace es sumar las imágenes de la función. O sea, f de xy significa pues cuánto vale la función aquí, cuánto vale la función aquí, aquí, aquí. Esta longitud es f de xy. ¿Vale? Esto creo que se llama la integral de Riemann, ¿vale? Una definición aproximada para calcular numéricamente una integral. Entonces, en plan más o menos, lo que podríamos decir nosotros es que esto sería como una especie de regla para decir, bueno, pues esto más o menos lo que quiere decir es que si a todo esto de aquí le llamo incremento de x y pongo la suma de unas ciertas cosas, pues esto es aproximadamente, cuando el número de trozos es muy grande, a la integral de f de x de x. Esto sería, digamos, la regla, entre comillas, para acordarse. En vez de que esto básicamente significa eso, el límite cuando n tiende a infinito, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tenemos un sumatorio, pero nos falta este incremento de x. Pero podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que esta A, que es la separación entre estas partículas, vamos a hacer que tienda a cero. Fijaos que eso es equivalente porque recordad que incremento de x lo he definido como b menos a entre n, pero n tendiendo a infinito. Por lo tanto, esto es algo que tiende a cero, ¿vale? Pues podemos decir que lo equivalente en este caso sería que a tienda a cero, ¿no? Pero, claro, nos falta aquí la A, ¿no? No está. Bueno, no debería representar un problema muy gordo por la sencilla razón de que nosotros podemos hacer lo siguiente. Recordando esto de aquí, podemos decir que M es igual a la densidad por A. Así que si lo sustituimos aquí, pero dejamos la A fuera del sumatorio y por estética entramos la densidad entre 2 y dejamos esto aquí, ya hemos conseguido una A. O sea que fantástico, ya hemos conseguido una A. Y aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos decir, a ver, K irá como la tensión entre A. Por lo tanto, vamos a poner aquí el sumatorio, vamos a poner el 1 medio, y en vez de K vamos a poner tau, pero esto es justo lo contrario de lo que queremos, ¿no? O sea, aparentemente tendríamos que ponernos tristes, pero cuidado, porque aún tenemos una sorpresa más, que es que podemos coger este paréntesis y dividir entre A, dentro del cuadrado, ¿eh? Déjame poner esto en azul. Y aquí tenemos pues QI más 1 menos QI. Pero claro, si dividimos entre A al cuadrado, necesitamos poner un A al cuadrado aquí fuera para compensar, porque si no estaríamos dividiendo así porque sí, y no podemos hacerlo, ¿no? Y esto soluciona el problema, porque ahora A al cuadrado entre A se va a una de las A's, y esta A la ponemos fuera, y ya tenemos nuestra A. Bueno, tenemos nuestra A siempre y cuando esto de aquí dentro signifique algo, pero efectivamente significa algo. Recordando que la derivada de una función es el límite cuando A tiende a 0 de f de x más A menos f de x entre A, claro, pues lo que nos está diciendo esto es que si cogemos el valor de este señor un poquito más allá, porque aquí pone i más 1, menos el valor aquí, es decir, el valor un poquito hacia la derecha, menos el valor sin desplazarnos, lo restamos y dividimos entre lo que nos hemos desplazado, o sea, entre A, pues esto tiene toda la pinta de derivada con respecto de X. Así que esto de aquí, que de momento ponemos como incremento de Q entre A, se va a convertir en el límite al continuo en una derivada. Así que hacemos ya el límite al continuo, que básicamente consiste en hacer A tender a 0. Transformo esto, por la regla que os he dicho antes, en la integral con respecto de X, y luego copiamos esto, pero pondremos, aparte de la densidad partido 2, pondremos la derivada
con respecto del tiempo, vamos a ver QI de t en qué se va a convertir ahora. Por eso digamos que no pongo aquí la Q aún, porque hay que hacer una pequeña cosa que ahora vamos a hacer. Seguimos copiando esto. Esto también es una integral con respecto de x, por tanto con esta sola ya estamos, porque sería la integral de no sé qué menos la integral de no sé cuánto, es la integral de no sé qué menos no sé cuánto. Entonces copiamos el tau entre 2 y aquí en teoría sería la derivada de la q con respecto de la x, cuando lo llevamos ya al límite, esto se convierte en una derivada, y al cuadrado. Ahora bien, ¿qué pongo aquí? Claro, fijaos que esta variable lo que nos está diciendo es, este índice nos está diciendo en qué partícula nos estamos fijando. De todas las que hay, si por ejemplo escogemos la 17, pues nos estamos fijando por ejemplo en esta. Pero si cogemos la 18, pues estamos hablando de esta. Y como este es el eje X, en el fondo esta Y nos está diciendo algo así como la X. ¿Dónde estamos mirando? Y esto lógicamente es el tiempo. Por lo tanto, en el límite al continuo, cuando todos los puntos están infinitamente juntos, entonces la Q pasa a ser una función de dónde estamos mirando y de cuánto tiempo ha pasado. Y como sabéis, en teoría clásica y cuántica de campos, el símbolo favorito para poner aquí para un campo no es la F, sino es el mítico símbolo que hemos visto en las películas, que es phi. O sea, phi de xt sería, digamos, el símbolo estándar en vez de f. Digamos, simplemente por... Podría poner perfectamente f, pero pongo phi para que así sigamos bien los libros. O sea que hemos pasado de un prototipo discreto, a un prototipo continuo. Y esto, la integral, por ejemplo, si la cuerda mide una longitud, yo que sé, b, pues podemos poner, por ejemplo, desde 0 hasta b. Si la cuerda fuera infinita, pues entonces pondríamos desde menos infinito hasta infinito. En fin, aquí pondríamos los límites de la cuerda. Vale, déjame recalcar una cosa antes de que siga. Tal como he empezado yo, los desplazamientos de las partículas eran desplazamientos horizontales. Pero en vez de representarlos horizontalmente, podríamos representarlos en los mismos desplazamientos, somos libres de representarlos, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo, digamos, ¿no? Entonces, el cómo representemos esa función phi, pues depende de lo que queramos, ¿no? Entonces, esto lo podemos interpretar como un modelo en el que los desplazamientos, por ejemplo, son verticales o horizontales, o lo que queráis, vamos. Entonces, la siguiente cosa interesante que podemos hacer es decir, a ver, vamos a ver, ¿cuánto o cuáles son las unidades de la densidad? Lógicamente, como es masa entre longitud, pues será m entre L. Y las dimensiones de la tensión, como es una fuerza, pues será masa por aceleración, por tanto, masa por L entre el tiempo al cuadrado. Entonces, fijaos lo que pasa cuando divido tau entre ρ. Las dimensiones de tau son m, L, t cuadrado, y las de ρ son m entre L. Esta m con esta m se va, esta L pasa aquí arriba, y entonces queda L partido t al cuadrado. O sea, tau partido ρ define una cierta velocidad al cuadrado, porque L longitud entre tiempo, eso es una velocidad, y esto está al cuadrado. O sea, esto es una velocidad. ¿Qué velocidad debe ser? Bueno, ya me imagino que ya sospecháis, ¿no?, lo que va a ser. En cualquier caso, si yo ahora saco factor común, tau me va a quedar ρ entre tau, que es justo al revés que esto. Por tanto, me va a quedar 1 partido velocidad al cuadrado y la derivada con respecto del tiempo, y esto que lo hemos sacado fuera. Entonces lo que vemos es que hay una velocidad que sale sola y que ya os digo que va a ser la velocidad con la que se propagan las supuestas ondas que se pueden producir en esta cuerda.
Eso lo demostraremos cuando hagamos las ecuaciones de Euler-Lagrange. De momento hay que creérselo. Pero además nos llena de ilusión porque si queremos inventarnos, por ejemplo, un prototipo de teoría de campos que sea invariante Lorentz, entonces lo único que tendríamos que hacer, aparentemente, sería definir lo mismo que tenemos aquí, pero poniendo c en vez de v, es decir, la velocidad de la luz. Y para aquellos que recordéis la notación de relativista, esto de aquí, o sea, todo esto se puede poner como, cuando juntamos c con t, bueno, como está al cuadrado, se puede poner aquí, sin el cuadrado, porque ha entrado dentro del cuadrado, ¿no? Y c por t, recordad que era la coordenada x super 0. Por lo tanto, podemos poner perfectamente parcial 0 de phi al cuadrado, y esto de aquí es menos parcial 1 de phi al cuadrado, todo esto sacando fuera el 1/2. Todo esto que estoy diciendo solo es para aquellos de vosotros que habéis hecho el curso de relatividad general y os suena todo eso. Para los que no lo habéis hecho, no pasa nada, ya os diré qué capítulos tenéis que ver para refrescar. Pero esto, a su vez, es igual a parcial 0 phi multiplicado por parcial 0 phi menos parcial 1 phi multiplicado por parcial 1 phi. Pero recordando, insisto, para aquellos de vosotros que habéis hecho el curso de relatividad general, que en Minkowski la métrica es 1 menos 1 menos 1 menos 1. Por cierto, cojo justo al revés del curso de relatividad general, porque en teoría de campos es costumbre cogerlo los negativos para las posiciones espaciales. Entonces esto significa que si quiero subir, por ejemplo, este índice de aquí, al subirlo para arriba, entonces sube, pero al ser espacial cambia de signo. Y si quiero subir el índice arriba, el 0, no pasa nada porque es positivo el tiempo. Pero esto nos permite expresar esto de una forma muy compacta, porque ahora tenemos un índice con otro repetido y sumando. Por lo tanto, esto es parcial mu phi parcial mu phi. Entonces esto lo ponemos de una forma manifiestamente invariante Lorentz. Y esto es un prototipo de lagrangiano invariante Lorentz. ¿Vale? Pero esto lo hemos conseguido solo si la velocidad de propagación es la velocidad de la luz y no hay ningún artefacto más por ahí, porque fijaos que he pasado olímpicamente de esto, pero esto era porque estoy hablando de una cuerda hecha por materia, digamos, ¿no? Y esto de aquí simplemente ha sido una invención. Es algo así como, oye, ¿qué tipo de teoría súper simple puedo inventarme de forma que sea invariante Lorentz? Pues esta de aquí. Por supuesto, esta es la más sencilla y esto no describe prácticamente nada, digamos, ¿no? Pero las que sí que describen partículas reales en la naturaleza, pues no distan mucho de esta acción. Habría que añadir alguna cosita más de las cuales vamos a hablar largo y tendido. Bueno, y hasta aquí era básicamente lo que quería decir en este capítulo introductorio. Esto del prototipo de lagrangiano invariante Lorentz, aquellos de vosotros que no hayáis cursado relatividad general o que no hayáis visto el tutorial de grupos de Lie, no os preocupéis porque en los próximos capítulos voy a hacer un repaso. No obstante, os sugiero que cuando tengáis un momento le echéis un vistazo al tutorial de grupos de Lie que tengo y en especial al capítulo 15, 16 y 17 que describen paso por paso y desde cero casi el grupo de Poincaré. ¿Por qué es importante el grupo de Poincaré? Porque básicamente son las simetrías o el grupo de simetrías continuas que se cree que tiene el espacio-tiempo plano, o sea, la relatividad especial. Y como bien sabéis, la teoría, tanto la de campos como la teoría cuántica de campos, incorpora la relatividad especial, aunque no la relatividad general. Y al incorporar la relatividad especial, entonces también necesariamente incorpora el grupo de Poincaré. Y esto
tampoco os ha de preocupar demasiado, porque tanto si habéis visto el tutorial de grupos de Lie como si no lo habéis visto o hace tiempo que lo visteis y ya no os acordáis, en los próximos capítulos haré un recordatorio de las ideas fundamentales, y la ventaja es que si hay algún concepto que se escape y tal, siempre podéis recurrir a estos vídeos para poder refrescar la memoria. Y como último comentario, deciros que la diferencia que hay entre teorías de campos de materia condensada o teoría de campos de partículas es que esta última supone que todos los lagrangianos, las acciones, etcétera, son objetos matemáticos invariantes bajo transformaciones de Lorentz, en general del grupo de Poincaré, mientras que en los campos en materia condensada, que típicamente van a velocidades que son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, se puede hacer una aproximación newtoniana. Nosotros no haremos eso, sino que iremos directamente a partículas que puedan ir cerca de la velocidad de la luz. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y hasta el siguiente.